La siguiente es una producción del Centro Misionero Bethesda. Palabra de Reino. Estás lleno de la salvación de Cristo, estás lleno de la justicia, de la santidad, de la verdad. Escuelas de formación. Sanidad interior. Testimonios de vida. Tenía 7 enfermedades, mejor dicho, y el trombo que me dio en la cabeza, el doctor dijo que yo no tenía nada. ¿Te hiciste todos los exámenes? Todos los ¿Y cómo te exámenes, salieron? todos me salieron bien. Entonces yo traje... ¿No podías levantar el brazo? No, me dolía. ¿Y el Señor te sanó hoy? Ya me sanó. Sí, ya volvió a la casa, está buscando trabajo, la honra y la gloria al Señor. Centro Misionero Bethesda les da la bienvenida. Enseñar hoy cómo acercarme a Dios, cómo sé que estoy en el estado correcto como para que Dios me hable y yo pueda escuchar la voz de Dios. Eso es, ¿cómo sé? Bueno, lo primero es que Dios es el único que nos ayuda a estar en ese estado. Dios que nos llamó es el único que nos ayuda y el único que nos capacita para eso. Dios es el que hace todas las cosas. Dios nos santifica, Dios nos da la capacidad para arrepentirnos, Dios nos da la capacidad después de santificarnos para que nosotros voluntariamente caminemos en la santificación. Dios es el único que nos da el entendimiento para apartarnos de las cosas que a Él le desagradan. El problema, ¿sabe qué es? El problema es que nosotros como seres humanos, cristianos, pero que todavía no hemos sabido cómo vivir en el Espíritu, cómo permanecer en el Espíritu. Entonces, en esos momentos en que el alma es tan fuerte, las emociones tan fuertes, de esa manera, entonces, a través de las emociones, nos inclinamos a hacer cosas que a Dios no le agradan. Y aunque Dios nos dio una nueva naturaleza y un espíritu nuevo, lo cual garantiza que deberíamos distinguir la mundanalidad, las cosas perversas, las cosas paganas, para apartarnos de ellos. A veces parece que no, a veces parece que el cristiano no supiera identificar una cosa de otra. Pero la verdad es que sí, la Biblia dice que sí sabemos identificar, que sencillamente tomamos decisiones, que sencillamente nos inclinamos a los gustos de nuestro corazón, al deseo de nuestro corazón. Y aún teniendo testimonio de que el Espíritu de Dios nos habla y nos dice, esto no me gusta, esto hace parte del diseño pagano, del diseño mundano, del sistema idolátrico. A veces el cristiano camina en eso, participa de eso y bueno, vemos el resultado muchas veces. Entonces quiero hacerle, antes de decirle cómo dice la Biblia, porque es que es muy fácil, hermano, es muy fácil decir 7 pasos para acercarse a Dios y empezar a rebuscarme cosas que de pronto hasta la Biblia no dice. No. Le voy a decir en 1 o 2 versículos qué es lo que el Señor desearía que nosotros supiéramos para acercarnos en un estado en que no tengamos problema de escuchar la voz de Dios. Dios siempre nos escucha mientras que nosotros no aceptemos el pecado voluntariamente. Dios nos escucha. La Biblia dice que Dios al pecador no oye. Eso es. Sin embargo, Él nos escucha. El problema es que nosotros no lo escuchamos cuando nos acercamos en una posición inadecuada, en un estado inadecuado. Déjeme entonces decirle que el Salmo 25, como no hay una secuencia en los salmos de que este siguió hablando de lo que venía hablando el anterior, de pronto no son capítulos, ¿no? Sino salmos y están numerados. El Salmo 25, el versículo número 14, quiero iniciar por esto, quiero iniciar de esta manera. Salmo 25, 14 dice siempre en el nombre de nuestro Señor Jesús: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. A mí me parece muy hermoso esto, me parece hermosísimo este texto, porque allí le está diciendo a quién Dios le va a permitir escucharlo. ¿A quién? ¿A quién le permite Dios escucharlo? ¿A quién? Al que teme a Dios. Otra vez, Salmo 25, 14. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Déjeme, yo le digo algo. Comunión íntima es una sola cosa. Comunión íntima es algo que es redundante,
porque la palabra comunión en hebreo, estamos aquí en Salmos, o sea que nos toca el hebreo. En el hebreo, en el 54:75, mire lo que dice el hebreo de la palabra comunión. No comunión íntima, no, comunión. Dice así: compañía de personas en deliberación. Póngale cuidado a esto. Oiga, comunión en hebreo significa compañía de personas en deliberación estrecha. Están deliberando, están hablando. Compañía de personas, ¿cómo así? Pero es que yo me acerco y los únicos que estamos somos Dios y yo. No, Señor. No, cuando usted habla al Señor y cuando usted entiende que Dios es un Dios inteligente, que no hay que estarle repitiendo lo mismo, que no hay que gritarle, a no ser que estemos reprendiendo demonios y estemos intercediendo por otras personas, como son las oraciones colectivas. Allí sí, levante la voz, declare lo que ha creído y mándele a esos demonios que se vayan y hágale saber a los demonios que usted conoce sus derechos. Listo. Pero estamos hablando entonces de la comunión, esa intención que debería tener el ser humano de acercarse a Dios. Entonces, comunión es compañía de personas en deliberación estrecha. Están deliberando, están hablando, están arreglando asuntos, para que me entienda. Personas, está el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y usted. Allí hay todo un grupo de personas deliberando estrechamente sobre lo que será el día de mañana para usted, sobre lo que será las oportunidades que Dios le tiene para usted, sobre lo que será las cosas que tiene que corregir usted. Eso es. Cuando yo escucho a personas que dicen que Dios le habla y le habla de otras personas, según ellos les habla es de otras personas, le cuenta cosas del uno, le cuenta cosas del otro, y resulta que él está lleno de inmadurez, él está lleno de cosas complicadas, iras, pleitos, contiendas. No. No es así, eso es mentira. No, Dios no habla al chismoso, Dios no habla al conflictivo. Entonces Dios me habló y me dijo que usted, entonces ahora no le vuelvo a hablar. Eso no es así. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Compañía de personas en deliberación estrecha. Intimidad. Mire que la palabra comunión ya significa intimidad. ¿Y sabe qué es intimidad? Una cercanía, un conocimiento tan profundo el uno del otro. Eso es intimidad. Consulta. Secreto, eso significa la palabra comunión. Secreto, compañía, comunicar, congregación. Claro, nos congregamos Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo y yo. Consejo, usted y yo no necesitamos ir a consejería cuando ya tenemos conexión con el Señor. Ya no necesitamos que nadie nos diga, porque Dios nos dice directamente. Entrar, favor, íntimo, reunión. Secreto, eso significa la palabra comunión. Pero también este 54:75 nos lleva a otro número, y ese otro número, esa otra referencia dice así: sentarse junto, establecerse, consultar, cimiento, se cimenta, oiga, la relación de un par de personas o de un grupo de personas cuando hay comunión. Cimiento, dar, establecer, estable, me gusta esto. Todos estos significados de la palabra comunión me gustan. Estable, usted va a tener una vida estable cuando tiene una comunión con Dios. Tiene una vida estable, tiene una vida que no oscila, que unos picos, que uno sube y baja. No, que a veces estoy arriba, a veces estoy abajo, porque no tiene una comunión. Y eso lo dice la palabra. Entonces, congregación, compañía, íntimo, secreto, sentarse junto, establecerse, consultar, cimiento, dar, establecer, estable. Quiero repetirle algo, porque a veces da la impresión de que el que está enseñando se está jactando de algo. Yo no me jacto de nada. Yo nunca busqué nada. Tal vez soy de los más ignorantes, tal vez el más ignorante de todos. Sin embargo, al Señor le plació, antes de yo llegar a una iglesia cristiana, empezar a hacerme vivir esto que le estoy mostrando. ¿Sí? Antes. De hecho, estaba apenas empezando a leer la Biblia
cuando ya tuve testimonio de que mi Señor Jesucristo se me paró al frente y yo no podía abrir los ojos y yo no podía sino llorar. Y no conocía el texto de Pedro cuando por el milagro de los peces le dijo: apártate de mí, Señor, que soy hombre pecador. Y esas palabras le dije yo al Señor porque yo sentí que Él se me estaba acercando, que estaba por fuera de la casa, en la terraza, y que venía hacia mí. Y yo le dije: Señor, no te me acerques, que soy hombre pecador. Yo lo vi como flotando en el aire, se fue alejando y yo no hacía sino llorar. Yo nunca busqué eso. Yo no le puedo decir a usted que fue que yo me armé todo un proyecto para que el Señor me hablara y para acercarme a la presencia de Dios. No. Yo entiendo que son los propósitos de Dios. Pero ahora entonces le pregunto al Señor: Señor, si tu pueblo, como está escrito, se quiere acercar a ti, ¿cómo debe de hacerlo? ¿Cómo debe de hacerlo? ¿Y hasta dónde debe buscar ese acercamiento? Entonces viene la palabra comunión. Ahora, la palabra temor, versículo 14 otra vez: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. La palabra temor significa miedo, la palabra temor significa espanto, significa temor. Entonces, cuando uno trata de explicar esto, tratando de suavizar las cosas para que el humanista entienda un poquito y que como que no le dé tantas vueltas al asunto, pero ¿cómo le voy a tener yo miedo a Dios? Pero ¿cómo? Qué pena, es así. Entonces, cuando uno trata de explicar lo inexplicable, puede ser que yo le diga: no, hermano, lo que pasa es que él no está hablando de temor, de miedo. No, sino que es como es un respeto reverente. No le meta cosas a la vida, no. Es un temor de miedo, es un temor, no es respeto reverente, es miedo. Y usted lo puede ver en Isaías capítulo número 8. Siempre le muestro este texto porque es el más diciente. Y esa palabra temor es lo que le digo, espanto. Isaías capítulo número 8, el versículo número 13. Isaías 8:13. A Jehová de los ejércitos, a él santificad. Bueno, ya estudiando a Pedro, nos dimos cuenta que es santificar al Señor, ¿no? Bueno. A Jehová de los ejércitos, a él santificad. Sea él vuestro temor y él sea vuestro miedo. Me gusta remarcarle la palabra miedo. Entonces, pastor, ¿temor de Jehová es miedo? Sí, pero es que hay dos clases de miedo. Lo que de pronto uno no sabe explicar y lo que de pronto uno no alcanza a explicarle a usted que está allí, es que hay dos clases de miedo. Hay un miedo benigno, que es el que me lleva a la santidad. Claro, ese miedo. Y le voy a explicar algo. Naturalmente Dios a mí me puso un miedo. Naturalmente yo no conocía a Dios. Y quiero decirle que mi familia, los varones, han sido inquietos, muy inquietos. Mis hermanos han tenido muchas mujeres. Han tenido hijos en varias mujeres, todos ellos. Estoy hablando los de mi papá y mi mamá. Pero Dios puso un temor en mí. A mí me daba terror acercármele a una mujer de un lugar de prostitución. Me daba un terror impresionante. De hecho, que las pocas veces que fui con mis hermanos me dejaban cuidando la mesa y se me acercaba una señora ahí a decirme que qué necesitaba y yo le decía que nada, que yo quería que se fuera. Claro, muy jovencito, 18 años, 17 años. Eso yo no lo pedí. Dios me lo dio por su infinito amor, por su infinita bondad. Y para que hoy yo no estuviera lamentándome, tal vez con 1, 2, 3 hijos por allá regados, dando testimonio de un mal padre, con un dolor en el corazón horrible, de injusticia, de abandono, quién sabe. Dios tan lindo, tan hermoso. Pero yo me di cuenta de eso. El temor que te lleva a apartarte del mal es un temor benigno, pero es miedo. Tenerle miedo a la autoridad, no querer nada con la autoridad, no querer que la autoridad venga a tocarle la puerta a usted, eso es miedo.
pero es un miedo que te lleva a abstenerte de lo malo. Es un buen miedo, es un miedo divino, es un miedo celestial. Eso es. Y no querer que Dios se enoje conmigo, semejante poderoso, semejante impresionante Dios. No querer que Él se enoje conmigo es miedo. Y es un miedo benigno. Yo nunca quiero que el poder que hoy me sustenta, me sostiene, me permite respirar, un día se vuelve en contra de mí por sinvergüenza. Me da miedo eso. Eso. Sin embargo, hay personas que le tienen miedo al diablo. Ese miedo no es bueno. Ese es el temor del que habla la Biblia, que el temor en sí trae castigo. El temor a lo malo, el temor a que el diablo me pueda hacer algo, el temor a que el diablo me pueda dañar, el temor a que un brujo me pueda producir rasquiña. Ese es un temor que viene del diablo, un temor que el diablo usa para que la gente se le rinda. Entonces yo quiero decirle, hay dos clases de temores, hay dos clases de miedo. El miedo que hoy muchos cristianos están sintiendo, que abren todos esos videos y escuchan todos esos audios y empiezan, ¡ay! ¿Sí oíste lo que dijo? Y empiezan a reenviar eso porque, ¡ay! Ese es un miedo que nos aparta de Dios, porque le tenemos temor al diablo y no a Dios. Mire, el mandamiento es muy claro, tenga miedo, pero de Dios. Tenga miedo de que si no camina conforme a la obediencia del Señor, algo le puede pasar. El Señor te deja solo y solos no podemos, no. El Señor Jesús dice, no tenga miedo al que le puede quitar la vida a tu cuerpo, no. Téngale miedo al que puede quitar la vida al cuerpo y al alma en el infierno. A ese sí debemos temer. Y la gente decía, al diablo, no, es Dios. Es Dios. Porque Satanás va para el infierno también, juntamente con los desobedientes. Escuche, Satanás no es administrador del infierno. Satanás nunca pudo ser administrador de un lugar en llamas, porque el infierno se hizo fue para Satanás y sus demonios. De hecho, los que van a inaugurar el infierno, que es el lago que arde con fuego y azufre, es la bestia y el anticristo, ellos dos. Y el tercero que viene ahí es el diablo. Bueno, es el último. Sí, señor. Después del milenio. La situación está entonces en que sí es miedo. Y ese miedo me lleva a hacer lo bueno. Ese miedo me lleva a buscarlo en comunión para poder entenderlo y obedecerlo. Claro. Yo quiero darle un poquito más de conocimiento en cuanto a lo que dice la Biblia de la palabra comunión. Segunda carta a los Corintios, capítulo 13. Segunda carta a los Corintios, capítulo número 13. Ya te digo el versículo. Vamos a leer el versículo número 14. 13:14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. La comunión del Espíritu Santo. ¿De qué está hablando allí? Esta comunión es la comunión que tiene el Espíritu de Dios con el Padre y con el Hijo. Entonces, lo que Pablo está deseando es que nosotros tengamos la comunión que tiene el Espíritu Santo con el Padre y con el Hijo. Porque Pablo da por descontado que nosotros somos uno con el Espíritu Santo que vino a morar dentro de nosotros. Pablo era la persona más usual, que más usaba al Espíritu de Dios. Pablo hablaba con el Espíritu de Dios en todo momento. Y llegó a tener la misma comunión que el Espíritu Santo tenía con el Padre y con el Hijo. Pablo la llegó a tener con el Padre y con el Hijo. Por eso él dice la comunión del Espíritu Santo, no con, sino del Espíritu Santo, sea con todos vosotros. Y en esta parte, la palabra comunión, entonces ya en el griego significa sociedad, interacción,
interactuamos los dos, no solamente uno. Por favor, piénselo y nunca vuelva a caer en ese error de creer que es que orar es decir y decir y decir y hablar y atorsonarse de palabras y bien hermosas y bien rebuscadas y en el nombre de Jesús, yo no sé cuánto, media hora, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 5 horas, 6 horas y amén y amén. ¡Ah! Y se paró de ahí sin interesarle qué le quiere decir el Señor. No, se paró de ahí, y va y le cuenta a los demás. No, tiempo de oración hermoso, la gloria de Dios bajó, me llenó. ¿Cuál? Si no lo dejó hablar. Si no dejaste hablar al Señor, lo único que hiciste fue hablar vos. Eso no se llama común unión, eso no se llama, no. Eso se llama, no es ni siquiera interacción, eso es intervención unilateral. El que interviene es uno solo y le dice al otro, como esos maridos altaneros, esos maridos groseros, que sientan la mujer y le dicen toda la noche de que va a morir y le hablan y es que usted y le debería dar pena, es que mire, la ve, ajá, qué tal, olvídese, y cuando se cansan de hablar, que le duelen las amígdalas, entonces sale y se va, porque no le interesa lo que le pueda decir su mujer. Qué vergüenza que a nosotros nos hayan enseñado así y que nosotros hayamos aprendido así. Ahora, déjeme repetir, no tengo ningún problema en repetírselo. No estamos hablando de una oración comunitaria. La oración comunitaria es una oración de intercesión por mucha gente. Tenemos que levantar la voz más de lo normal, tenemos que integrarnos como uno solo, ponernos de acuerdo y orar para que esos demonios se aparten de las vidas, orar para que la opresión, la desgracia, la enfermedad se vaya de las vidas, clamar a voz en cuello, como lo dice la palabra del Señor. Y son dos cosas diferentes. Son dos cosas que una no tropieza con la otra. La oración comunitaria es una oración donde reprendemos demonios, donde hablamos y como no estamos esperando una respuesta del Señor porque conocemos lo que dice la Biblia, sabemos que el Señor dice que todo lo que ataremos en la tierra será atado en el cielo. La Biblia dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino que tenemos guerra contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, etcétera. Entonces, no necesitamos otra cosa sino orar, intercediendo por el mundo, por la gente, por las familias, por todo lo demás. Pero esto, la comunión, se establece en una oración personal, en una oración donde hay sociedad, interacción, interactuamos los dos. Papá habla, yo hablo. Papá habla, yo escucho. Yo hablo, papá escucha. Él me responde y yo le respondo. Participación. Beneficio, en la comunión hay beneficio, compañerismo, contribución, ofrenda. Cuando nosotros logramos entrar en esa comunión con Dios, para Dios y para mí es una ofrenda de olor fragante el estar allí en la presencia del Señor, participar. Bueno, entonces, ahora sí le voy a mostrar 2 textos donde dice la Biblia cómo acercarnos a Dios. Donde la Biblia nos muestra cómo acercarnos a Dios. Porque la gente dice, ¿y cómo tengo que hacer, pastor? ¿Cómo tengo que hacer? Entonces yo llego y tengo que estar arrodillado, o es de pie, o debe ser sentado. ¿Se puede acostado? Hermano, entienda que la Biblia nunca exige que el cuerpo, este cuerpo físico, tenga una posición especial. Lo que la Biblia sí dice es que nosotros tenemos que estar postrados en todo nuestro ser, dentro de nosotros. Mi alma tiene que estar rendida delante del Señor. Mi espíritu no tiene problema. Mi alma tiene que estar rendida, postrada, aunque yo esté de pie, aunque esté sentado. Pero entonces, con esta palabra temor, nosotros nos vamos a conectar con estos 2 textos. A ver, Hebreos capítulo número 10. Hebreos capítulo número 10, vamos a leer el versículo número 22. Yo le voy a invitar a que lea desde antes, ¿sí? Para que entienda que estamos
alineados con lo que queremos hablar, con lo que queremos decir. Versículo 16, Hebreos 10, 16. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. 22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. El temor a tener ese Dios, ese Padre que es tan bueno con nosotros, el temor a tenerlo como enemigo, nos lleva a permanecer en este estado. Versículo 22. Acerquémonos. Mire, el acercamiento es para la comunión. Yo me acerco para entrar, en esa congregación con el Señor, para entrar en una compañía de personas en deliberación estrecha. Yo me acerco para tener un compañerismo, para tener una contribución, para tener una participación, una interacción, para formar una sociedad con ellos allí, Padre, Hijo, Espíritu Santo y yo. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. En este estado, si el ser humano se preocupa por acercarse al Señor en este estado, no va a tener que esperar mucho tiempo para empezar a tener la certeza de que Dios le habló, de que Dios le está trayendo convicción a su vida. Mire, déjeme decirle algo. La Biblia dice que si nosotros siendo malos, el Señor Jesús en persona dice que si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, y que si un hijo nos pide un pan no le vamos a dar una piedra, y que si nos pide un pescado no le vamos a dar un escorpión. Dice, ¿cuánto más mi Padre Celestial os dará toda cosa buena si se lo pidieres? Y aún el Espíritu Santo. Convencidos debemos estar, mi hermano, mi hermana, convencidos debemos estar que Dios quiere eso. Él no va a poner complicación. Él no se va a convertir en como en que, sí, yo quiero que se acerque, pero no quiero, porque le complico la vida al creyente y se la pongo bien difícil, y que si no se acerca, pues, en una cosa impresionante de pureza y con 20 horas de oración y con 40 días de ayuno. No. Mire, hermano, que aquí son 4 cosas que nosotros, parte de ellas las encontramos en Santiago. Santiago capítulo número 1. Santiago capítulo 4. No capítulo 1, capítulo 4. Santiago capítulo 4, versículo 8 al 10. Santiago 4, 8. Acercaos a Dios, dice Santiago capítulo 4, versículo 8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. El uno es Pablo, el otro es Santiago, pero están conectados. Yo le invito a que estudiemos muy rápidamente, no nos demoramos nada. Estudiemos Hebreos capítulo número 10. ¿Y cómo estudiamos? Usted sabe cómo lo estudiamos usted y yo. Mirando cuál es el significado de cada palabra que aparece allí en el versículo 22. Entonces, el versículo 22 dice, acerquémonos. Vamos a mirar qué significa la palabra acercarse. Acercar en griego, abordar, visitar, adorar. Acerquémonos. Oiga, qué tremendo, ¿no?
tenemos que acercarnos en una actitud de adoración, de respeto, de temor, temor de Dios, temor que me aparta del mal. Acercar, en griego, abordar, visitar, adorar, llegarme, estar cerca, estar próximo. Entonces Pablo está diciendo, Pablo no, el escritor de Hebreos, yo dije Pablo, pero no estoy seguro, y los que han estudiado muchísimo más que yo, dicen que no se sabe si es Pablo u otro escritor, pues no sé. El escritor de Hebreos dice, acerquémonos, lleguemos cerca de Él, adorándolo, reconociendo su grandeza, reconociendo su señorío, reconociendo su majestad, su poder. Acerquémonos, aproximémonos, visitémoslo. Entonces dice, acerquémonos con corazón sincero. La palabra corazón significa pensamientos o sentimientos, mente. Armemos ese proyecto. Dice, acérquese en una actitud de adoración. Óigame, acérquese en una actitud de adoración, con sus pensamientos, sus sentimientos, su mente. Acerquémonos con corazón sincero. La palabra sincero dice verdadero, como sin esconder, veraz. Es todo lo que significa la palabra sincero. Vamos entonces hagamos este traslado allá. Entonces, acerquémonos con corazón sincero. Listo, hasta ahí. Hágase cerca, visítelo, aproxímese a Él en una actitud de adoración, con un pensamiento sincero, verdadero, como sin esconder nada, veraz. Este es el estado en que se debe de acercar una persona a la presencia del Señor. Yo me acerco no en actitud de reclamo, perdóneme. Hay muchos creyentes que heredaron una desgracia impresionante de sus padres, les ha ido mal desde niños y nadie les enseñó que Dios no tiene la culpa, más allá de haber establecido las leyes de esta tierra. Que Dios está esperando que se acerque en humillación, que se acerque en adoración a Él. Y no como muchos cristianos se acercan, con un reclamo. Y si usted es Dios, entonces ¿para qué me tiene aquí? ¿Y para qué esto? ¿Y para qué lo otro? ¿Y si para qué entonces? ¿Qué va? En un reclamo impresionante. Vea, otros que hacen más mal que yo y yo que no hago nada malo y mire cómo estoy. No entienden la ley de Dios. Mire, no entienden que el que peca deja derecho legal a los demonios para sus hijos, nietos, bisnietos, y que tal vez el que está sufriendo el día de hoy, es el nieto de alguien que empezó a pecar terriblemente y que ahora está cargando con eso. Y entonces no se acerca a la presencia del Señor en una actitud de humildad, de temor, de adoración, con un corazón sincero de verdad. No, él se acerca todo altivo con reclamos y está pidiendo y está esperando que Dios lo escuche y que le responda. No. Entonces, abordemos al Señor, visitémoslo en una actitud de adoración, con un pensamiento, con un sentimiento sincero, verdadero, como sin esconder nada. Entonces, esta es la segunda parte. Nos acercamos diciéndole la verdad al Señor. Esto lo hemos estudiado. Lo hago porque me están preguntando muchas personas que están llegando nuevas a la audiencia de las redes sociales. Entonces, esto que ya lo he enseñado, hace mucho tiempo vengo enseñándolo, lo dice la Biblia, entonces lo hago con mucho gusto el día de hoy, decirle que eso es, Dios está esperando que su iglesia se aproxime a Él sin temor, pero escúcheme, con una actitud de adoración, con temor de irlo a desagradar. El Salmo 2 dice que adoremos al Hijo con temor y temblor. Entonces, que lo hagamos con una mente, unos sentimientos transparentes, que le digamos la verdad. Padre, aquí estoy en esta situación, dígale la verdad. Señor, estoy deseando esto, sé que es pecado,
Sin embargo, no he podido con esto. Me acerco a ti. El Salmo dice, Dios ama la verdad en lo íntimo y en lo secreto nos hace entender sabiduría. Entonces, cuando ese creyente se acerca en una actitud de adoración, con temor, con el deseo de hacer lo bueno, y es sincero, porque aquí quiero decirle algo. El problema del ser humano, cristiano o no, es que a veces se le hace tan difícil reconocer sus problemas. Por eso el salmista David dice en el Salmo 19, no pierda Hebreos, Salmo 19, es algo que nosotros deberíamos considerar, es algo que nosotros deberíamos tener como muy en cuenta. El Salmo 19, ya le voy a decir el versículo. Versículo 12, Salmo 19, 12. Dice la palabra del Señor, ¿quién podrá entender sus propios errores? ¿Quién los podrá entender? ¿Quién los podrá reconocer? Y este es el problema, que muchos cristianos, puede ser que nos estemos acercando al Señor. Digo, puede ser que nos estemos acercando al Señor no con unos sentimientos y unos pensamientos claros y sinceros, no. Tal vez nos estamos acercando con una doble moral. ¿Sí? Teniendo unas intenciones, pero sin decírselas a Él. Escúcheme, mi hermano, escúcheme. Hermana, escúcheme. A veces el cristiano está practicando algo que sabe que no está bien y prefiere ignorarlo cuando está en la presencia de Dios, prefiere ignorarlo cuando está en oración, o porque le da pena, o porque no sabe qué hacer, o porque no está dispuesto a dejarlo. Pues aunque no estés dispuesto a dejarlo, escúchame, si amas a Dios, si tienes testimonio dentro de ti, en tu espíritu, de que eres un hijo o una hija de Dios, escúchame, aunque no estés dispuesto a dejarlo, díselo al Señor. Díselo. Porque el que encubre sus pecados no prosperará. Y no prospera porque Dios no le habla y no puede escuchar a Dios. No. La Biblia dice, Evangelio de Juan 9:31, y sabemos que Dios al pecador no oye. Y es pecador un cristiano que se acerca a Dios y no es capaz de reconocer su estado. Claro. Un varón me decía, pastor, es que a mí me gusta mucho esto y esto. Y tú sí entiendes por la Biblia que eso está mal hecho. Sí, pastor, pero yo no sé, no aguanto el deseo de hacerlo. No aguanto el deseo de practicar eso. Y ya le dijiste al Señor eso. Uy, no, pastor, no, yo al Señor no soy capaz de irle. Yo casi no oro. Y cuando oro, eso es lo que quiere el diablo, que los errores en el cristiano lo alejen de Dios. Porque escúcheme, mientras usted se aferre de Dios y sea sincero, usted tiene garantizada la salvación. Porque si es sincero y la determinación es apartarse del pecado, Dios le ayuda. Dios es el que nos santifica. Pero si nos alejamos de Dios, que porque ya no tenemos nada que hacer con Dios, Dios no tiene nada que hacer con nosotros, yo creo que ya yo no soy capaz con este pecado. Pues usted no, solo no. Pero de la mano del Señor somos más que vencedores. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El problema es que se alejan. Y este personaje me dijo, no, pastor, no, a mí me da mucha vergüenza. Yo lo único que hago, y casi no oro, yo lo único que hago es cerrar los ojos ahí y decirle, Señor, perdóname, ayúdame. Esas son las dos cosas que yo le digo, perdóname y ayúdame. Pero lo que no había entendido el cristiano, lo que no habíamos entendido nosotros, es que el Señor, cada vez que usted le dice perdóname, el Señor le está diciendo, ¿y de qué? ¿Qué quieres que te perdonen? Todo lo que te puedo perdonar. ¿Qué? A ver, dime una de las tantas cosas, de los tantos errores que has cometido, porque no hay ser humano que no peque, no hay cristiano que no cometa errores. ¿Qué quieres que te perdone? ¿Qué? Pero ayúdame, perdóname. ¿En qué quieres que te ayude? Dime en qué quieres que te ayude. Entonces yo le dije, mire, hermano, deje de ser como contradictorio. Usted sabe que Dios sabe todo. Sí, bueno. Dios está esperando que usted se lo diga, que vaya y le diga, Señor, a mí me gusta esto, sé que es pecado. Y dígale, porque Dios le va a preguntar, entonces, ¿qué hacemos? Lo estás haciendo, sabes que es pecado. ¿Querés seguir haciéndolo? ¿O querés apartarte de eso? ¿A qué te ayudo? ¿A hacer tu voluntad o a hacer mi voluntad?
Eso es. Entonces tú le dices, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. No tengo la capacidad, no sé cómo. Lo he intentado. Tú sabes, Señor, y has visto que yo lo he intentado muchas veces y me he quedado en el intento. Pero con tu ayuda, Señor, haz lo que tengas que hacer. Desbarátame, vuélveme a hacer, Señor. No sé. Haz como quieras, pero yo quiero agradarte. Eso es ponerse en las manos del Señor, en oración, buscarlo en comunión. Una persona así va a tener la respuesta del Señor muy rápidamente. Una persona así inmediatamente va a encontrar una reacción en Dios, que lo va a escuchar. Recuerde, escúchelo. Reconocer nuestros errores no es fácil. Y le repito, a veces el cristiano va y va en oración, y por eso, por eso es que era tan cómodo esa clase de oración personal que se confundía con la oración colectiva. Íbamos dizque encerrados nosotros solos, y en vez de decirle, papá, aquí estoy. Papá, ¿cómo te parece que hoy he cometido tantos errores, Señor? No, entrábamos en el cuarto y ahí mismo, Padre, ahora mismo, como que estuviéramos en oración colectiva. Y dele, 2 horas, 3 horas, aleluya, amén. Claro, es tan fácil. En vez de decirle, Señor, soy una porquería. Sí, así. Porquería con P mayúscula. Señor, siento que estoy podrido por dentro. Siento que la expectación por lo malo, por lo prohibido, por el pecado está en mí. Uy, Señor, yo a veces me aterro. ¿Cómo puedo ser yo tan malo y es que cristiano? Señor, esas malas intenciones que me acompañan, tú las conoces, pues yo te las vengo a contar. Yo te vengo a contar, Señor, que yo desearía esto y desearía aquello, Señor. ¿Sabes qué? Y ¿sabes por qué te lo cuento? Porque yo quiero que tú me ayudes a salir de eso. Ese es el que encuentra respuesta en Dios. Pero el que no dice nada, el que no pronuncia su error y su pecado, escúcheme, aquella persona que sin saberlo ha llegado a creer que es que nunca se equivoca, aquella persona que da la sensación de que es perfecto, tendrá que venir el amor de papá a quitarle ese velo, a quitarle ese engaño. Y no es bueno porque cuando papá ya interviene, la vergüenza es muy fea. Sí, la vergüenza es fea y la experiencia es desagradable porque ya entonces parte de eso se hace público. No, hermano. En cambio, ¿por qué no ir a la presencia del Señor y decirle, mire, Señor, tu palabra me está diciendo que yo me haga próximo a ti, te visite en un estado de adoración? En un estado de adoración, con una mente, con unos sentimientos sinceros, verdaderos, como sin esconder nada, como quien dice la verdad siempre. Aquí estoy, Señor, aquí estoy. Y de las 4 cosas que dijimos, que nos dice el escritor de Hebreos, que deberíamos tener para acercarnos a Dios, esas 2 son tan importantes, que yo quisiera que usted las reflexionara. Acérquese. Mire, hermano, hay una forma de acercarnos en adoración y otra forma de acercarnos en religiosidad. Sí. La religiosidad es que usted puede estar arrodillado y empieza a hablar y usted no se da cuenta qué está diciendo. No hay una actitud del corazón de adoración, ¿no? Sino que, Padre bendito, Dios todopoderoso, a ti te damos gracias en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Padre, glorifícate. Y está pensando en el sancocho, que a ver si quedó en la olla. Ahora que me levante de aquí voy a rebujar la olla a ver si quedó algo, porque tengo como hambre. Padre, en el nombre de Jesús, pero esa carne le quedó muy rica a mi mujer, pero glorifícate ahora, Padre celestial, y esas papas quedaron como para echarle ají, pero gloria a Dios. No, hermano. No tiene sentido. Pero la religión a nosotros nos hace fácil eso. Es muy fácil para un cristiano acercarse religiosamente al Señor, que ni siquiera se está acercando, ¿no? No se está acercando. Se está manteniendo de lejos en una oración que cualquiera escucha y dice, wow, eso es como para los oídos de alguien. Pero cuando la Biblia dice que acercarse es abordar a la persona, visitarla, llegarse hasta el trono de la gracia con confianza, para hallar gracia y misericordia para el oportuno socorro, en un estado de adoración, llegar, estar cerca, estar próximo a Él, próximo al corazón del Señor para saber qué quiere Él conmigo.
¿Qué es lo que no le agrada? Señor, yo estoy dispuesto a morir a lo que sea, Señor. Cualquier cosa, con sospecha que yo tenga de que no te agrada, yo estoy dispuesto con tu ayuda a morir a lo que sea, papá. Ah, Dios mío. Y que sea sincero, que no esté haciendo con los dedos de los pies. Señor, sí, yo quiero cambiar. Y pero no, es que eso está muy bueno. Señor, yo quiero, sí, pero ese negocio, con esa platica, ¿usted cree que yo olvídese? No. No. Con sinceridad, Señor, yo no quiero dejar eso. Yo he visto cambiar mucha gente que parecía que no tenía cambio. Escúcheme. Yo he visto cambiar personas. Dios las ha cambiado. Nadie más puede cambiar un ser humano. Dios las ha cambiado a través de esa sinceridad. Yo no sé si usted ha conocido a alguien que alguna vez durante toda su vida tuvo una confusión de identidad terrible. Sí, se sintió homosexual, se sintió lesbiana. La única manera que yo he visto cambiar sinceramente personas es así, cuando se acercan al Señor a decirle la verdad. Señor, yo no sé, yo sé que eso no te agrada, pero Señor, mire, a mí me gusta esto. Y mi mente está llena de esto. Y deseo esto. Y quisiera vivir todo el día y toda la noche en esto. Pero Señor, aquí estoy, cámbiame. Porque el Señor le pregunta a usted y me pregunta a mí, ¿ese es tu problema? Sí, Señor, ¿qué quieres que haga? Hay quienes le dicen, Señor, déjeme quieto. Yo quiero seguir así. Yo quiero que no me toque. Ah, bueno, entonces el Señor le dice, hágase tu voluntad. Y Dios mismo se aleja de él. Porque Dios al pecador no oye. Yo no sé si usted ya lo buscó. Búsquelo y verá. Juan, capítulo número 9. Evangelio según San Juan, capítulo número 9, versículo número 31. Juan 9, 31. Dice la palabra, y sabemos, oiga, deberíamos saberlo, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Aquel que dice, Señor, yo no quiero otra cosa sino que me deje aquí, Él le dice, te dejo tranquilo, hágase tu voluntad, y se aleja. Dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios, y es que la Biblia no se contradice, si alguno dice, Señor, yo no te quiero tener como enemigo, yo no te quiero tener de lejos, Señor, aquí estoy, ¿qué tengo que hacer? ¿Ah? Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Entonces, nadie que no quiera hacer la voluntad de Dios puede pretender escuchar a Dios o tener una comunión con Dios. Le repito esto, nadie que no esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios puede pretender acercarse en comunión a Dios y escuchar a Dios y ser escuchado por Él. No. El estado del cristiano tiene que ser que se acerca en un estado de adoración, en una posición de adoración, con una mente, unas emociones, un alma sincera, diciéndole la verdad. Y entonces las puertas del cielo se abren. Se abren y Dios empieza a escuchar y Él garantiza que va a hacerte saber cuál es la voluntad de Él para tu vida. Alguien me contaba y me decía, pastor, yo le estoy orando al Señor, ya llevo unos ayunos, pastor, y le estoy orando por un negocio, pero siempre me sueño que ese negocio se me desbarata. Y yo creo que eso es del diablo. Ay, hermano, le está orando al Señor y dice que eso es del diablo. ¿Qué clase de incoherencia es esa, hermano? Usted le está diciendo, Señor, muéstrame, háblame. Y un negocio de tantos millones que tiene ahí entre manos, el Señor a través de los sueños le muestra que es mejor que desbarate eso. Y usted va a insistir. Entonces, ¿para qué le dice a Dios, háblame, si no le va a hacer caso? Ay, ¿verdad, cierto, pastor? Pues oiga, este hombre, no habíamos comenzado esta cuarentena, este hombre atendió, deshizo el negocio, quitó su palabra, dijo, no, ya no. Ya habíamos entrado en la cuarentena, como 3 días después de entrar en cuarentena, me llamó y me dijo, pastor, ¿usted sí sabe? Todo eso era una fachada, toda esa empresa que iba a hacer el negocio conmigo era una fachada. Ahora
Estoy viendo en el periódico cómo se cayó todo eso. Cómo era una mentira, me iban a tumbar. Y el Señor hablándole, y él con ganas de la platica que pensó que se iba a ganar, ya estaba diciendo que los sueños eran del diablo. Pues, ¿tiene más poder el diablo que Dios o quién? Le estás orando a Dios, ¿cómo vas a esperar que el diablo te hable? No, Dios te dijo, Dios te habló, Dios te mostró. Ay, sí, pastor. Entonces seamos coherentes. Vamos a orar. Y mañana vamos con la ayuda del Señor a ver estos otros 2 puntos para ver cómo el Señor nos quiere, cuál es la posición, el estado del cristiano para que directamente entre hasta el trono de la gracia y pueda escuchar al Señor. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Padre, te damos gracias, bendito Dios. En el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, te agradecemos, Señor, el poder acercarnos a tu palabra y aprender de ella. El poder saber, Señor, que tú estás esperando que nosotros te hablemos, que quieres dejarte escuchar por nosotros, Señor, que quieres tener una relación así cercana, personal, como la tuviste con Adán, Señor, como la has tenido con tantas personas en esta tierra, como la tienes, Señor, con Jesucristo y con toda la iglesia, Señor, que sabe que tú eres un Dios que habla, un Dios que quiere dejar conocer su voluntad a la iglesia para que no caminemos sin rumbo, para que caminemos, Señor, de acuerdo a tu voluntad. Padre, hoy oro por todos nosotros, Señor. Si alguno de nosotros se desvió y alguno de nosotros está perdido, Señor, en ese camino que tú trazaste para que te escucháramos y para que viviéramos una comunión real contigo, haciendo lo bueno, lo puro, lo recto, lo noble, lo justo, Señor. Padre, creyéndote a ti, viviendo en la fe que es en Cristo Jesús. Si alguno de nosotros se ha extraviado, se ha desviado, bendito Dios, vuélvenos al camino, por favor. Vuélvenos a ese camino donde tu voz sea la única voz que podamos escuchar, donde tu voluntad, Señor, esté tan clara para nosotros que la podamos cumplir sin ninguna confusión, sin ninguna clase, Señor, de contradicción, Padre, sin equivocación, bendito Señor. Ayúdanos, bendito Dios del cielo, para hacer esa familia, ese pueblo que te escucha, Señor, con facilidad y que con facilidad obedece tu palabra. Padre, muchas gracias por mi hermano, por mi hermana, que tiene ese deseo de acercarse a ti, Señor, de hacer lo bueno, Padre, que ya no quiere vivir más en esa vida que vivió hasta el día de ayer, tal vez la semana pasada. A todos ellos, Señor, a todos nosotros, Señor amado, ayúdanos, por favor, llénanos de tu presencia, Rey de Gloria, ayúdanos a caminar en la obediencia que es en Cristo Jesús y en esa fe que a Él le pertenece. Bendito Dios. A tu Espíritu Santo, gracias, Espíritu de Dios, por llevarnos a toda verdad. Gracias, Espíritu Santo, por vivificar nuestro cuerpo mortal, por vivificar nuestro espíritu y por permitirnos, Señor, a través de ti, escuchar la voz de nuestro Padre, de nuestro Señor Jesucristo. Hoy nos regocijamos en ti, Espíritu Divino. Hoy nos gozamos en ti, Señor Jesucristo, en tu salvación, en la justificación que es por tu sangre, Señor, y en tu amor, Padre Celestial. Señor, yo declaro familias bendecidas, sanas, prosperadas, libres. Familias, Señor, que en medio de un mundo lleno de crisis está avanzando, Señor, está prosperando, Señor mío. Padre, está viviendo tiempos de bendición con su familia, Rey de Gloria, y viendo tu prosperidad sobrenatural. Para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Gracias, bendito Dios. A ti te alabamos, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y te damos gloria y honor en Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, mis hermanas, solo me resta decirle que mañana tenemos el ayuno con propósito, 10:30 de la mañana, que en la noche vamos a tener la segunda parte de esto que es muy práctico, es algo que nosotros tal vez conocemos, que solo lo estoy haciendo porque me llaman mucho y me dicen, pastor, pero ¿cómo así? ¿Y uno cómo puede saber que Dios le habla? ¿Cómo puede saber que si yo me acerco me va a hablar? ¿No será que, bueno, vamos a creerle a la palabra?